Desde Buenos Aires y para todo el país, transmite FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. El diletante, la antigüedad y la actualidad, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, lo público y lo íntimo, la poesía y el mal humor. El diletante palpita todo lo humano y lo divino. Buenas noches, bienvenidos a nuestro 10º programa del Diletante, en la noche que deberíamos ser nosotros mismos. Hoy queremos compartir esta aventura que cada vez es menos aventurera y más previsible en nuestro programa. No sé si lo estamos haciendo mejor o si nos volvimos adocenados, pero la cuestión es que hoy tenemos invitados, vamos a tratar un tema muy especial y que nos toca mucho, que es el tema del Banco de la Nación, su posible privatización, su desarrollo, su defensa. Bueno, tenemos invitados, vamos a tratar ese tema, pero antes vamos a hacer lo que se debe hacer o lo que dicen los manuales de instrucción radiofónica que deben hacer los buenos programas. Vamos a presentar primero a nuestros colaboradores habituales. En primer lugar a Gabriela Lescano, que viene últimamente, habrán notado que su voz ya no es tan joven, lo que pasa que se la gastan durante el día en Radio Nacional, donde la hacen a trabajar a destajo. Así que bueno, Gabriela, buenas noches. Muy buenas noches, Marcelo. Bueno, espero que la voz se conserve joven siempre, más allá de la rutina laboral. Hagamos votos. Hagamos votos. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente jueves en la ciudad de Buenos Aires y les pedimos que hasta las 24 horas nos acompañen en esto que es El Diletante. Como bien decías, el 10º programa. Se pueden comunicar telefónicamente al 4911-0657 o al 4912-6666. También nos pueden mandar un email si lo desean al diletante@hotmail.com. Y en esta aventura que dimos a llamar El Diletante, con el pretencioso pretexto de darle envidia a los dioses, esa era la consigna de nuestro programa. Hoy nos arrepentimos un poco de eso, somos un poco fanfarrones. Quiero presentar a mi cofrade, el compañero Gómez, que como de costumbre su pertinacia sigue viniendo siempre al programa. Hacemos lo posible para que no venga más, pero Gómez, usted resulta ser indispensable. Querido Claro, buenas noches. Yo, como se está haciendo habitual en mí, le pido por favor, si hay alguien del otro lado, si después de estos 10 programas quedó alguno que sintonice el 95.5, le pido que por favor, no por nosotros, porque Claro ya está acostumbrado a que no lo llamen, ya ni los amigos lo están llamando. Me ha acostumbrado al soliloquio, Gómez. Soliloquio, le pido por nuestros invitados de hoy, que son personas respetables, no como otros que estamos en este recinto, que por favor, si hay alguien del otro lado, nos llame y nos diga que están y nos hagan preguntas, así nos dan un poco de felicidad. A propósito de eso, quisiera mandar un saludo. Me hizo acordar a un empleado de Banco Nación, Martín Valenti. Lo hago bajo extorsión, la verdad me extorsiona. Me dice que si no le mando el saludo al principio del programa va a pagar la radio. Hoy sé que nos está escuchando porque sabía, le adelanté que iba a haber invitados del Banco de la Nación. ¿Me deja hacer un saludo? Sí. Le voy a hacer un saludo a alguien que no conozco y no me conoce, que lo conozco de mentas, pero que tenemos una pasión común. A ver si me equivoco. Al señor Primo. Efectivamente. Importante hincha de Racing del Banco Nación. Así que un saludo para ese señor. Bueno, sí, se conocen de la hinchada, porque nos hemos visto en la barra brava. Si es momento de saludos, a mí también me extorsionan. No voy a dar nombres, pero sí voy a pedir a mis amigos que dicen, si no me mandás un saludo no te escucho más, le voy a pedir que se queden, ¿sí? Hasta las 24 horas escuchándonos,
No vamos a dar nombres, ellos saben quiénes son. Que se queden. Sí, después Muy vamos a bien. consultar si hicieron la tarea y escucharon el programa. Que llamen. Y que Gabriela, llamen que también. llamen. Exacto. Si llaman y dejan un mensaje, ahí les mandamos un saludo. Si Bueno, no, no. vamos a terminar con los prolegómenos para meternos ya en el tema del Banco de la Nación, a presentar como corresponde a nuestros invitados. Pero antes de eso, si usted me permite, quisiera, usted sabe que hoy faltó el diletantito. Don Lucio Claros no pudo venir porque tiene que dar un examen de francés y creímos conveniente que se dedique primero a estudiar, a venir aquí a ayudarnos en la radio. Entonces yo, para alentarle en el estudio de francés, él me pregunta, ¿para qué sirve el francés? Yo me acordé que hasta hace 10 años el francés era el idioma universal del correo y las comunicaciones. La UNESCO lo había determinado, hoy ya ni siquiera es eso. Entonces yo le digo a Lucio, es importante el francés porque vos podés leer a Flaubert, Madame Bovary, podés ver la musicalidad de Paul Valéry, de, por ejemplo, de Jean-Arthur Rimbaud, y bueno, y Lucio me mira como diciendo, ¿y eso? Y ahí es cuando su hijo le dice, perdón papá, me voy a jugar al fútbol. Bueno, entonces yo le quiero dedicar un tema a él, que es un tanguito, en realidad un tangazo, que se llama, afrancesado, que se llama Las Mañanitas del Montmartre, y es nada menos que del gran Lucio de Mare, y que lo vamos a escuchar ahora. Hemos escuchado Mañanitas del Montmartre, un tema de Lucio de Mare, interpretado por el mismo autor. El diletante, en la noche en que deberíamos ser nosotros mismos. Como dijimos, hoy vamos a tratar el tema del Banco de la Nación Argentina, sus problemas, su posible privatización, su defensa, para ser más claros, y tenemos dos invitados, yo diría de lujo. En primer lugar, vamos a mencionar, está aquí el doctor Coronato, Jorge Coronato, ¿no? José Coronato. Es el presidente de la Asociación del Personal Jerárquico y Técnico del Banco de la Nación, más conocido como la Asociación de Funcionarios o de Jerárquicos del Banco, abreviado. Es un hombre de dilatada trayectoria en el banco, médico del banco, es el fundador y creador del
servicio médico del banco, donde, bueno, dio muchos servicios, rindió para todo el personal, y desde el principio han encarado la defensa del banco como una de sus banderas principales. Esta asociación han presentado un recurso de amparo que después nos van a contar, que tuvo fallo favorable de una jueza federal, de la Justicia Federal, y bueno, y hacen toda una campaña en contra de la privatización del banco. También tenemos como invitado a Jorge Mera, es también un viejo empleado del Banco de la Nación, conocido en todo el gremio y en los ambientes sindicales por su dilatada trayectoria sindical. Fue delegado general del banco en varias ocasiones, despedido y reincorporado en varias ocasiones por su lucha de trayectoria antiburocrática, de enfrentamientos a la dirección, digamos, tradicional del gremio, que en este caso sería Zanola, pero también fundamentalmente muy conocido en el banco por su larga trayectoria, y vamos a decirlo, Gómez también, una confesión, es amigo nuestro, desde hace mucho tiempo. Bueno, ya metiéndonos en el tema, a cualquiera de los dos, quien quisiera tomar el guante que le vamos a arrojar, es por qué el Banco de la Nación está amenazado y por qué debe defenderse el carácter estatal de su propiedad. Cualquiera de los dos. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación para hablar de este tema tan grave para la institución, y no solo para la institución, sino para el país. Quiero hacer primero una corrección. El fallo por el recurso de amparo no fue favorable, fue desfavorable, y estamos apelando a la Cámara. Viene bien la aclaración para empezar a hacer el encuentro de... Esto prácticamente viene de hace muchos años, del año 1997 especialmente, y diríamos mucho antes, pero específicamente en 1997, cada vez que hay prácticamente una negociación o cartas de intenciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Nación y otras entidades también son moneda de cambio. Es decir, se empezó en su momento con pedir una privatización total, después una parcial, después transformarlo en sociedad anónima, sociedad de Estado, y los últimos fueron socio estratégico y Banco Federal. Hasta que se llegó esto que prácticamente estamos defendiendo ahora, que es la capitalización que quiere imponer el Fondo Monetario del 10% con cotización en bolsa. Nosotros decimos que evidentemente el Banco Nación, que es el último bastión de la soberanía argentina, no solo la última joya de la abuela, el último bastión de la soberanía argentina, hay que defenderlo porque fue el banco público que generó en las economías regionales y provinciales prácticamente un papel preponderante. Por ejemplo, si nos dedicamos a la parte del campo, empezó desde la época de la colonización, siguió con la época de los certificados de obra cuando se hacían obras públicas, seguimos con la electrificación rural, seguimos con las pymes agrícolas. Si se refiere a la parte pública, es decir, a la parte que evidentemente está relacionado con el habitante normal, no con las grandes industrias o las pymes, es el banco que más créditos hipotecarios ha dado, es decir, incluso más que el Banco Hipotecario Nacional. Es decir, la diferencia entre la banca pública y la banca privada la tenemos que definir, porque si no es muy difícil manifestar una opinión y la gente está muy confundida. Es decir, la banca privada, los fines que persigue es una alta rentabilidad. Es decir, la Constitución son los mismos, la autorización del Banco Central, la parte de seguridad, pero la banca privada persigue únicamente la máxima rentabilidad. Y nosotros tenemos que cumplir una doble gestión.
procuramos dentro de todo tener rentabilidad, no queremos ser un banco que evidentemente pierda plata, pero con esta rentabilidad la tenemos que volcar a las economías regionales y provinciales y municipales. El Banco Nación prácticamente abarca todas las provincias con casi 654 sucursales y no está en los conglomerados de pueblos importantes o de ciudades importantes donde los bancos privados o la banca privada y especialmente extranjera buscan la rentabilidad y el negocio. El Banco Nación, aparte de estar en esas ciudades, evidentemente está en ciudades de frontera, en pueblos donde prácticamente tiene menos de 5.000 habitantes, y esto es fundamental. Es decir, que si desaparece el Banco Nación, evidentemente desaparecen, como han desaparecido muchos pueblos cuando se fue el ferrocarril, desaparecen muchos pueblos. Y lo otro es que prácticamente el Banco Nación, al volcar estas economías regionales, ustedes saben que después de este colapso financiero, y ya de antes, teníamos una cosa que es muy importante y es un fruto que prácticamente quiere toda la banca extranjera. Las hectáreas hipotecadas que tiene Banco Nación, que son casi 11 millones de hectáreas. Le quiero pedir después que lo charlemos más en profundidad porque es de una importancia fundamental. ¿Usted, Jorge, quiere agregar algo sobre esto o le hago una pregunta? No, ¿qué prefiere? yo no sé, una anécdota nada más, porque es así, el Banco Nación está ligado a casi la construcción de nuestro país. Yo me acuerdo que cuando hace muchos años entré al banco, ya un viejo que estaba en el banco de años y años de bancario, me contó la anécdota que cuando él empezó a hacer carrera y entonces se fue a una sucursal del interior, se planteó el problema de conseguir una casa donde vivir. Entonces, desde la gerencia de la sucursal consultaron a varias familias que le daban pensión a profesionales, fundamentalmente médicos, ¿no? Y a bancarios de la Nación. Entonces le pregunté, ¿y cómo fue? No, se reunió toda la familia y como había uno del Banco Nación, se designó a ese, se le dio pensión a alguien de Nación. Es decir, había un reconocimiento social en toda la estructura de este país de una importancia pero monumental. Una pregunta le hago, doctor. Es conocido la importancia que el Banco Nación ha tenido en el desarrollo de la Argentina, ¿no? Pero en los últimos años ha habido una discusión en la Argentina y en el mundo, creo, sobre el problema del Estado, el rol del Estado, la importancia o no que el Estado debe jugar en el desarrollo económico, etcétera. Y en la Argentina en particular, una crítica muy fuerte a un Estado saqueador. El Estado argentino de los últimos años, por lo menos, ha sido un Estado puesto al servicio del más impresionante de los saqueos. El Banco Nación no ha sido ajeno a eso, me parece. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se hace para que deje de ser una presa de los saqueadores? Que, discúlpeme, no sé sus ideas, pero curado en salud, siempre pienso que todos los que vienen van a ser igual que los anteriores hasta que demuestren, es decir, son todos culpables hasta que demuestren lo contrario en este país. ¿Cómo se hace para defender eso? Bueno, nosotros incluso, esto es cierto, nosotros cuando hablamos muchas veces con los periodistas, especialmente económicos de Banco Nación, tenemos dos temas emblemáticos, el AFER y BM Banco Nación y los YOMA. Esto es una de las cosas, y yo le puedo agregar más, ¿no? Le puedo agregar Soldati, los Macri, el clientismo político clásico. Adidas, ¿no? El caso de Adidas. Sí. Bueno, lamentablemente nosotros somos, no los funcionarios, esto es parte de los directorios de turno,
que no están incluidos todos los directorios, ni todos los directores, lo vamos a aclarar, porque algunos evidentemente han actuado incluso más. En algunos directorios actuales están pagando, y desde el punto de vista judicial, lo que han hecho otros directorios, con citaciones, con multas bastante groseras que tiene que pagar el banco. Yo pienso de que si estamos hablando de la época del 90 para hablar de la diferencia del Estado, y a todos de nosotros se nos hizo creer de que el mercado iba a sustituir al Estado. Todos, incluso nosotros, yo pensaba de que evidentemente algunas cosas había que transformarla, que por ejemplo uno en 1985 iba a pedir un teléfono y se tardaba 5 años, 7 años, y teníamos problemas con las comunicaciones, esto es cierto. Pero claro, si uno después revisa de los países desarrollados como quiere ser la Argentina, el Estado cumple un papel fundamental y preponderante. Yo, antes de estas elecciones del 27 de abril, le mandamos una carta abierta a todos los presidentes, en donde decíamos que queríamos política sana, queríamos directorios idóneos y queríamos evidentemente sacar totalmente el clientismo político. Y eso no depende evidentemente muchas veces de los funcionarios del banco. Esto depende del presidente, depende del ministro de Economía, depende del Poder Legislativo y depende de cosas muy importantes que en la Argentina funcionan y funcionan muy poco. Es sabido que al Banco Nación lo tiene que controlar la SIGEN y la Auditoría General de la Nación. Pues si esto se hubiera controlado, evidentemente esto que hoy estamos comentando no hubiera pasado. Claro, si me permitís Sí. una simple anécdota para pintar lo que vos estás diciendo. En el préstamo, el famoso préstamo a los Yoma, ¿no es cierto?, que ha sido una estafa total, han involucrado 103 millones de dólares. Efectivamente, el Banco Nación con 37 millones, pero estuvo el Provincia, hay una cantidad de bancos. En el 91, estando yo como delegado general del banco, vino el primer pedido, 5 millones para la curtiembre. Entonces, el personal de planta, los peritos contables, hicieron la investigación de la empresa y el dictamen que mandan al directorio es que por el estado financiero de la empresa se aconsejaba no dar absolutamente nada. Entonces entró el pedido junto con ese informe y fue al directorio. Entonces el directorio tomó nota de eso. A los 15 días hubo una nueva reunión. Dadone se reunió con sus directores y resolvió otorgarle los 5 millones. ¿Con qué argumento? Con el argumento que Yoma había presentado pedidos, con lo cual, como iban a trabajar, la situación financiera de la empresa iba a cambiar. Aclaro de que desde el 98 no pagan y al día de hoy deben especificados 37 millones de pesos.
Hemos escuchado La Cachila, un tema de Lucio de Mare, interpretado por Eduardo Arolas. El diletante. Nada de lo humano me es ajeno. Sí, volvemos aquí con el tema del Banco Nación. La Asociación de Funcionarios del Banco Nación ha preparado un trabajo muy, muy bueno, que ya de por sí lo felicitamos a Coronato por este tema. Y ahí se plantea un tema que yo quisiera que se desarrollara. El Banco de la Nación hoy actualmente está casi duplicando la cantidad de depósitos que históricamente tuvo debido a la crisis del 2001, pero los tiene inmovilizados. Son casi 2.000 millones de pesos que no puede prestar porque el Banco Central le reclama que primero pague unos redescuentos por 4.500 millones. Yo quisiera que nuestros dos invitados se refirieran a este tema, es decir, cómo hoy, cuando más necesidad de crédito hay en el país, una entidad como el Banco Central le impide a otra entidad, también estatal, que libere estos fondos para que se desarrolle la producción. Quizá, hablando de este tema, dilucidemos cómo es esto, cómo se mueven los organismos para impedir que un país tenga crédito. Bueno, yo te hago una introducción en esto. Al Banco Nación, el Estado Nacional, con municipios, provincias y el Estado, le debe casi 12.000 millones de pesos. Y el Banco Nación, en el crash financiero de diciembre de 1991 hasta el año pasado, tuvo redescuentos por casi 4.600 millones. Es cierto lo que decís vos, que aclaremos una cosa, los redescuentos son préstamos que da el Banco Central a los bancos para que puedan tener el cash, es decir, para que puedan trabajar cotidianamente. Sí, además Marcelo le ha dado a todo el sistema, no es solamente al Banco Nación. Sí. El primero de todos es el Banco Galicia, que tiene más redescuento. Después está el Nación y el Banco Provincia. Pero bueno, estos redescuentos, bien dijiste que el Banco Nación duplicó sus depósitos. En estos momentos estamos casi sobre el 24% del todo el sistema financiero. Es cierto que el sistema financiero está achicado. Cuando estaba la época del dólar había 81.000 millones de dólares. En estos momentos son 71.000 millones de pesos, y el Banco Nación, con el 24%, más la otra banca pública, que es el Banco Provincia y el Banco Ciudad, están redondeando casi el 40% del sistema financiero de los depósitos, que es una cifra bastante apetecible para la otra banca. Entonces, nosotros estamos, los funcionarios están reprogramando a ver cómo se puede hacer para que estos 2.000 millones de pesos que evidentemente tiene el Banco Nación pueda ser volcado a lo que evidentemente está aspirando toda la gente, al agro, la industria, a las pymes, a los créditos hipotecarios, a los créditos personales. Para eso hemos presentado ya, porque había circulado una versión, que estos redescuentos que, como bien dijo Jorge, se le dio a todos los bancos, a la banca privada y a la banca extranjera se le reprogramaba en 16 años al 2% anual. Y para el Banco Nación iba a ser en 8 años al 3,5% anual. Sí, le reprogramaba el Banco Central. Eso es lo que se decía. De la República Argentina. En estos momentos, y ustedes habrán leído por noticias periodísticas, lo que primero surgió de esta reprogramación era devolverlo en 70 meses y ahora se estiró a 120 meses. Claro, lo que pasa es que Banco Nación tiene papeles de todos los colores y por ahí tiene títulos de hasta el 2016. No le sirve eso al Banco Nación. Es decir, para que evidentemente el Banco Nación pueda volcar, es necesario de que el Estado, siempre decimos que al banco hay que capitalizarlo como quiere el Fondo Monetario,
que el Estado honre sus deudas y le pague, que esto es lo fundamental. O por lo menos que el Estado sea equitativo. Claro. Si le permite, en este caso el Ministerio de Economía, Sí, pongámosle sí. el nombre de apellido, Sí, si le sí. permite a las empresas privadas pagar impuestos en bonos, pagar sueldos en bonos, pagar deudas bancarias en bonos, el Banco de la Nación, que tiene una parte de su deuda con el Estado de 12.000 millones, Sí, sí, que dijo casi usted, 12, casi consolidada en bonos, sí. el Banco Central no le acepta esos bonos en forma de pago, es decir, o le acepta una parte de esos Claro, bonos. exactamente. Es decir, el Banco Nación, según pueden hacer pases mágicos en la contabilidad del Banco Central, pueden dejarlo en rojo en cualquier momento si no le aceptan la moneda de pago que el propio Ministerio de Economía estableció para pagarle al Banco Nación, es decir, bonos. Exactamente. Entonces, al banco el Estado le paga en bonos y sin embargo el Banco Nación tiene que pagarle al Banco Central en pesos, contante y sonante. Sí. Es bastante injusto, ¿no? Sí, además, con una diferencia, porque veamos la paradoja. El Banco Central le dio redescuento a todo el sistema. Casi a todos los bancos recibieron redescuento. Entonces, al día de hoy, todos los bancos tienen que devolverlo. Durante toda la época maldita, durante los 10 años de menemismo que nos vendió que los bancos privados, llegado a la crisis, iban a traer plata de sus casas matrices, en realidad se habían llevado la plata que habían depositado los argentinos ahí, se la llevaron afuera, se llevaron las ganancias, y al día de hoy, a cambio de esa barbaridad que hicieron, están recibiendo los redescuentos. ¿El Nación hizo lo mismo? No. El Nación, el Estado le debe plata, pero fue plata que se utilizó para cosas útiles. Ustedes dirán, ¿qué cosas útiles? Por ejemplo, Pago de jubilados. el pago de jubilados. El Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados ha recibido en innumerable cantidad de veces dinero para pagarle a los jubilados y los pensionados, porque si no, los jubilados que cobran pensiones y jubilaciones miserables no hubiesen recibido plata porque las arcas del Estado estaban vacías. Adelanto de la coparticipación a todas las provincias. Así es. 3.600 millones. Efectivamente, por año ha aportado al Tesoro Nacional 50 millones de pesos. Durante la convertibilidad eran 50 millones de dólares. 60, porque eran 5 millones de pesos de dólares por mes. Y en algunos casos, sobre todo hacia el final, hubo años en donde se adelantó el aporte al Tesoro del año siguiente. Entonces, el Banco Nación tendría que, como instrumento financiero nacional, tener la devolución de ese aporte social que hace el Banco Nación, porque eso es defender un instrumento nacional financiero como es el Banco Nación. Ese es el verdadero problema. Entonces, hoy capitalizar al Banco Nación significa concretamente decirle, bueno, muy bien, lo que nosotros le dimos por redescuento para que ustedes puedan funcionar como banco debido a la crisis, debido a la famosa especificación asimétrica, nosotros se lo vamos a compensar con la deuda que tiene el Estado. E inclusive desde el Ministerio de Economía y de Hacienda, indicándole al Banco Nación que tiene que ejecutar a los deudores, porque hay deudores como los Yoma, que están caminando tranquilos por las calles de Buenos Aires y no devuelven un mango. Bueno, acá hay otro tema que después quisiera tratar, después del tema musical que vamos a pasar, que es la famosa ficción de la independencia del Banco Central. Acá se vino con ideología neoliberal, planteando que el Banco Central debía ser un banco independiente con presidentes y directorios vitalicios, elegidos e intocables. Bueno, esa es una exigencia del Banco Mundial que se ve para qué. El Banco Central, supuestamente autónomo e independiente, en realidad no hace más que aplicar un pedido del Banco Mundial, exigirle a la nación lo que no le exige a los bancas privadas, y entonces cae por tierra esta ficción de supuestamente benévola de la independencia del Banco Central. Pero vamos a más música.
Hemos escuchado Sentimiento Tanguero, un tema de Lucio de Mare, interpretado por el mismo autor. Recordamos las vías de comunicación telefónicamente al 4911-0657 o al 4912-6666. El diletante, para los cartoneros del espíritu. Bueno, y ahora queremos tocar específicamente, tratándose del Banco Nación, los diferentes proyectos de privatización que hay en danza y la posibilidad o no de que ocurra esto. El doctor Coronato había mencionado con precisión que hay varias formas en cómo se recubre la privatización. Una es la venta lisa y llana, la otra es una privatización parcial, otra es una formación de una sociedad anónima, y también la llamada regionalización del banco, federalización, es decir, donde se le daría por regiones o por provincia directorios particulares al banco con independencia. Perdón, de por sí el Banco Nación ya es federal desde su proyecto fundacional, así que eso es un invento de que no hace... Regionalización, por eso me gusta más la palabra, es más... Ahora... sí. Ahora, el doctor Coronato estuvo con la presidenta de la novísima presidenta del banco, Felisa Micheli. Él nos va a contar ahora qué dijo, pero sobre todo me interesa saber su opinión hacia el futuro y hacia los planes de privatización, porque el documento que ellos han escrito es muy sólido y me gustaría que lo retrate de alguna manera en su intervención. Bueno, sí, ayer tuvimos la entrevista con la licenciada Felisa Micheli. Nos causó una grata impresión, porque de entrada, evidentemente, le informamos, al menos yo como presidente, le dije cuál había sido el proyecto nuestro del recurso de amparo, que esto había empezado con el anterior presidente, con el licenciado Pericoli, donde yo también lo había hablado, porque muchas veces cuando se hace un recurso de amparo, evidentemente nosotros lo hicimos contra el Estado, contra el Ministerio de Economía y contra el Banco Nación, que es el que tiene que dar la información. Pero somos defensores del Banco Nación, así que el Banco Nación no estaba involucrado, que nosotros estábamos contra el banco. La doctora nos manifestó de que ella descartaba una privatización total o parcial. Había salido en los medios periodísticos que también no era partidaria de una capitalización
con cotización en bolsa. Ese famoso, la capitalización por un 10% en acciones. 10% en acciones. Yo le dije que teníamos en el sistema financiero, teníamos una experiencia muy mala, el banco hipotecario con el 17 o el 27% de capitalización, prácticamente manejan todo el banco. En estos momentos lo tiene un grupo que es el grupo IRSA, y no solo eso, que no cumple la función específica, es decir, el banco hipotecario, que tiene que promover los préstamos para el acceso a la vivienda, se dedica ahora a hacer plazo fijo y vender dólares, así que la función específica no la cumple. Ella estuvo de acuerdo, es una defensora del Estado, me llamó la atención que es una defensora del Estado, porque evidentemente, a pesar de trabajar en consultorías con el ministro Lavagna, siempre ha participado, por ejemplo, fue directora del Banco Provincia, y bueno, hasta el momento la impresión que tenemos es de que, a pesar de que está firmado la carta de intención del Fondo Monetario, la capitalización, o mejor dicho, la reestructuración del sistema financiero, porque hay muchas cosas que hay que empezar a plantear a partir del 31 de agosto, Marcelo. 31 de agosto se vence el stand-by del FMI, donde hay 4 o 5 puntos que no se tocaron en los temas electoral, porque evidentemente era de mucho impacto popular. Es la reforma impositiva, reestructuración de la deuda, la nueva ley de coparticipación federal, las tarifas públicas y el sistema financiero, la reestructuración. Yo pienso de que sabemos que está actuando una consultora en el banco. Creo que el día 17 de julio se iba a abrir una licitación. Nosotros de cualquier manera pensamos que esto yo lo sigo diciendo hace mucho tiempo, que esto no se termina ni con la asunción de Kirchner. Esto vamos a tener que seguir luchando, porque los embates contra la capitalización o cualquier otra modificación del estatus jurídico de la Carta Orgánica del Banco Nación van a seguir. Sí, Jorge, yo quería preguntarte ahora a Jorge Mena, ¿no? Sobre este tema de la posible privatización o parcial que niegan, pero es el propio Lavagna el que insiste y lo llama así eufemísticamente necesidad de capitalizar al banco, como que el banco necesita traer capitales y tiene un nombre, es el 10% que sale a la venta de las acciones, sin aclarar si esas acciones son de clase A, es decir, si tienen derecho a voto, participación en el directorio o derecho a veto dentro del directorio, o son acciones simplemente de suscripción como las de clase C, donde uno puede participar de las ganancias comprándola. Usted, Mera, ¿cómo ve el tema este? Es decir, el banco necesariamente para capitalizarse necesita privatizarse. De cuestiones totalmente formales a la discusión, porque en realidad el verdadero problema que hay que discutir es qué rol va a jugar Banco Nación para las necesidades del país, y desde ese punto de vista hay un tema que previamente a esa discusión tiene que definir Lavagna, Kirchner y compañía, que es cuál es el plan económico. Si no, veamos. No hay plan todavía. No hay plan. Yo entiendo que no, lamentablemente, José, no hay plan. Entonces, yo no voy a hablar sobre las buenas intenciones o sobre las malas. Yo yo creo que prejuzgar y hablar sobre lo que el futuro no sirve para nada, sirve nada más para tener pesimismo o optimismo, pero eso es una sensación, no es la realidad. Aquí hay un tema que es fundamental. Por ejemplo, vayamos a lo concreto.
hay que rearmar el aparato productivo. ¿Quién lo va a hacer? Porque yo quiero saber si Macri, que vendió sus fábricas y se dedicó a hacer negocio con el Estado, ¿qué va a traer la plata de vuelta? Amalita Fortabat, todos los que se llevaron la plata, ¿la van a traer? Yo no veo el crédito por ahí, ni tampoco que los empresarios argentinos vayan a rearmar, porque no les interesa, desgraciadamente. Entonces acá hay un tema central. Yo te quería aclarar una cosa. El otro día siendo, y eso viene bien de los empresarios, porque de las 500 empresas que figuran en la Argentina, hice averiguaciones, 325 son sucursales de las multinacionales y manejan el 40% del PBI de la República Argentina. Te podés imaginar de que evidentemente lo que está diciendo vos tiene un sustento, no sé si... Claro, es tal cual. Entonces, aquí hay una cuestión básica, que es que el Estado va a tener que encarar la reconstrucción del aparato productivo. Y el Estado no es una abstracción, necesita una herramienta financiera, y esa herramienta es el Banco Nación. Entonces el Ministerio de Economía tiene que decir, estas son las industrias estratégicas para exportar, son las industrias estratégicas para producir hacia el mercado. Entonces, en esos lugares se va a hacer la inversión, el crédito. Lo mismo con las pymes. Discúlpame que te interrumpa. Yo voy a volver a hinchar un poco con lo mismo de antes, ahora referido a este tema. Se habla desde el gobierno, ahora los periodistas que en general están muy entusiasmados con las primeras medidas del gobierno, con la figura del presidente, hay una cierta euforia realmente con una esperanza. Una esperanza. Todos estamos esperando. Sí, una gran ilusión. Algunos ya empiezan a hablar de la recomposición de la burguesía nacional, es decir, de que vuelva a haber un sector nacional productivo que sea el que empuje el carro para sacar adelante la economía. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Yo creo que vos, Jorge, apuntás, y el doctor Coronato lo mismo en sus intervenciones, a que el Banco Nación tiene que ser un elemento de dinamización de la economía, de fomento, de desarrollo, etcétera. Pero la historia de la Argentina, lo que ha mostrado es otra cosa. La historia de la Argentina lo que ha mostrado que siempre el crédito del Estado estuvo al servicio de los grandes grupos económicos. Y que esos grupos económicos se agarraron la plata y se la llevaron, no generaron trabajo, no desarrollaron la economía. Acá los argentinos tenemos la costumbre de echarle la culpa de todo lo que nos pasa a los norteamericanos. Pero hay, creo, corríjame si me equivoco, pero creo que 80.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. 120.000. 120.000, bueno, más todavía. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Banco Nación cumpla la función esa, pero que no termine siendo nuevamente una función al servicio de los grupos económicos privilegiados? Y yo pienso que un poco nos tenemos que copiar de Chile en ese sentido. Evidentemente la inversión extranjera se necesita, ¿no? Pero el ejemplo de Chile es clásico, le hacen retención, no entra la plata y la sacan como sacaron todas las empresas privatizadas acá. Esto es una de las cosas. Y yo no diría de que quizás esto ha sido de toda la historia, quizás ha sido más bien de los últimos 15 o 20 años, que evidentemente el clientismo político fue un factor preponderante, no solo para la parte de la gente que se ha llegado a la plata, porque recién Marcelo estaba comentando la función del Banco Central, porque ahí también viene, y si uno es presidente de Banco Central y ve que un día tiene 35.000 millones de dólares y a los 2 meses o a los 3 meses tiene 15.000 millones de dólares, se tiene que dar cuenta de que algo está pasando en la Argentina, cómo se están llevando la plata. Evidentemente acá hubo políticas cómplices, es decir, no siempre los extranjeros son culpables. No, hay un famoso refrán de un político, y yo no soy radical, lo aclaro, que lo dijo Irigoyen: yo no tengo tanto miedo
de la gente de afuera que quiera comprar, sino de la gente de adentro que quiere vender. Hemos escuchado Canaro en París, un tema interpretado por Decoté, de Scaldarella y Scarpino. El diletante. Cuando los hombres crean, los dioses tienen envidia. Y continuamos tocando el tema en el diletante sobre el Banco Nación. Estábamos tocando el tema de la posible privatización, no posible, el peligro siempre existente, es una joya muy grande que se quieren quedar, pero no es tanto la ganancia económica lo que persiguen, sino el dominio que le puede otorgar, que de hecho puede otorgar el Banco Nación, es decir, desde el Banco Nación el dominio hacia el quehacer económico, es decir, nosotros tenemos el caso, y aquí en el documento de los funcionarios del Banco Nación está muy bien explicado, de encontrarnos de prácticamente 11.578.000 hectáreas de las mejores que tiene la Argentina, están hipotecadas a favor de Banco Nación. Quien se apodere de del Banco Nación se apoderará de esas hectáreas. Yo quisiera que profundicemos este tema para hacer más notorio todavía la importancia que tiene el banco, no solo en el terreno de la soberanía abstracta, sino en la cotidiana, en lo concreto, el crédito agropecuario y la propiedad de la tierra. Bueno, acá hay que tocar el tema en dos partes. Es cierto de que en estos momentos hay un poco menos, creo que hay 10.600.000 porque se han cancelado con los títulos, se han cancelado... Sí, aprovechando la especificación. Aprovechando la especificación, se han acotado las diferencias. Pero
Hay dos cosas importantes. Nosotros recién estábamos hablando de los famosos créditos del clientismo político, en donde aproximadamente, según los datos que pude recoger yo, son de 600 a 700 millones. Fíjese que lo otro... ¿Usted habla de 700 millones de dólares o pesos? No, de pesos en estos momentos. De pesos. Está todo especificado. Está bien, está bien. Y generalmente esta cantidad de hectáreas hipotecadas proviene de muchas refinanciaciones que ha hecho el banco, en algunas que vienen de 8 y 10 años. Nosotros cuando empezamos esta carrera en defensa del banco, hablamos por ejemplo con Sociedad Rural, con Federaciones Rurales, Federación Agraria, con Inagro, y le decimos que hemos trabajado hermanado, pero ellos le tienen que decir a sus socios que también pagan, porque el otro día en el mensaje que dijo la presidenta, dijo muy bien, el Banco Nación es el socio bobo, es decir, muchas veces lo del campo sacan evidentemente el préstamo y piensan que no es un préstamo, es un subsidio. Entonces le tenemos que decir a la gente que pague, evidentemente. Es cierto, Banco Nación como banca pública tiene el doble rol que no tiene la banca privada, es decir, cuando hay un crash financiero, cuando hay un local o internacional, cuando hay un fenómeno climatológico, está la ley de emergencia agropecuaria, y ahí recurre el Banco Nación, y ahí empiezan las refinanciaciones que llevan años, años y años. Así que evidentemente esto se va a tener que un poco, a la gente hay que decirle que el Banco Nación va a seguir trabajando para el campo, pero a la gente del campo le tenemos que decir que pague, porque sin esto no vuelve el crédito. Si no hay crédito no hay futuro, y si no hay futuro no hay país. Bueno, esto es importante lo que dijo el doctor Coronato, es decir, que pague la gente del campo, y más ahora que se le han triplicado las ganancias con la devaluación y las cosechas récord que están teniendo, sobre todo en la pampa húmeda. Pero una aclaración antes de irnos al corte, tenemos que ir a un corte comercial, es el asunto de las zonas de emergencia y el crédito de emergencia y catástrofe. El Banco Nación tiene por ley la obligación de asistir a las zonas inundadas, por ejemplo, lo que sucede ahora en Santa Fe o lo que sucede en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Por ley, el Banco de la Nación está obligado a dar créditos de emergencia o refinanciar o simplemente evitar el cobro de los chacareros o los propietarios inundados o afectados por sequía, etcétera, etcétera. Cosa que no tiene ningún otro banco, y que por lo tanto eso solo tendría que ser reconsiderado para ver el dislate que se cometería en el caso de privatizar el Banco de la Nación. Es la hora 23, 2 minutos. Desde Buenos Aires y para todo el país, transmite FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. El diletante, en la noche en que deberíamos ser nosotros mismos. Estás escuchando El Diletante, esto es FM 95.5. Te podés comunicar al 4911-0657 o al 4912-6666. Muy bien, es hora ya de ir agradeciendo a los invitados, en especial al doctor José Coronato, que se tiene que retirar. Él tiene muchas ocupaciones, es muy tarde, también vive bastante lejos de la radio, se ha prestado muy amablemente venir hasta aquí, aunque sabemos que es el barrio de sus amores, Parque Patricio. Hincha de Huracán, fanático. Bueno, pero no lo voy a tratar más secamente al doctor, porque acá he recibido las críticas de Gómez diciendo que soy un culpa media, no sé qué me quiere decir. No lo digas justo ahora, que el doctor acaba de decir que es hincha Huracán. Los pocos que nos escuchan se fueron ahora por lo que acaba de decir. No, por este barrio no, por acá no. Es hincha Huracán, así que los que están escuchando, quédense, llamen, salúdenlo, felicítenlo. No, bueno, pero igual él se tiene que retirar, entonces me gustaría que dejara una reflexión final o conceptos que quizás se le hayan escapado hasta ahora. Bueno, lo que usted desee, doctor.
Bueno, el mensaje es primero para los empleados del banco, que esta lucha no es solo de una parte del banco, de todos los empleados del banco, somos casi 17.000, en esmerarnos en atención de público, esmerarnos en conocer, en usar todas las herramientas informáticas que el banco evidentemente está tratando de terminar y canalizar una buena prestación. A la opinión pública que participe en la defensa de Banco Nación, porque siempre digo de que el Banco Nación, para ser precisos, no solo es el banco de las grandes empresas o de las pymes o el campo, es el banco de los habitantes de todo el país, y es muy difícil que si desaparece el Banco Nación, las tasas se vayan a regular a 10.000 kilómetros de distancia. El banco es el regulador de las tasas, tanto del ahorrista como el que pide un crédito, que es fundamental esto. Para las entidades que trabajan con Banco Nación, donde hemos visitado a todos y hemos tenido la cooperación y la defensa irrestricta, llámese Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, los otros participantes de la banca pública, Banco Provincia, Banco Ciudad, Fede Cámaras, decirle que seguimos trabajando con ellos con el mismo entusiasmo de siempre, que cooperen con nosotros. Este es un momento casi fundamental, donde el Banco Nación, en esta nueva economía que evidentemente se tiene que plasmar, tiene que ser el monitor de todo el proyecto económico, social y económico que tiene que pasar por la República Argentina. Bueno, le agradecemos mucho, doctor. Él se va a retirar, pero Jorge se queda, ¿no? Sí, me quedo hasta que me echen ustedes. No. Doctor, me decían... Hemos escuchado Cachirula, un tema de Cafiero, interpretado por Decoté. El diletante. Nada de lo humano me es ajeno. Bueno, seguimos con Jorge Mera, ahora del Banco Nación. Tenemos algunos mensajes.
Eduardo de Parque Patricios, que pregunta si hay mecanismos para evitar la evasión de divisas. Yo creo que sí, pero si vos podés, Jorge, le contestás. Y agrega, si el Banco Nación recibe normativas del BCRA, ¿quién prepara esas normativas? ¿El BCRA, la Cámara de Diputados, el gobierno? ¿Quién tendría o quién tiene? No entiendo bien. Y Zulema de Parque Chacabuco pregunta, ¿qué hace la Asociación Bancaria para defender al el Banco Nación de la privatización? Jorge, ¿querés responder ahora? Vamos a tener otro programa. Breve, por favor. No, es muy breve. Sí hay mecanismos. El Ministerio de Economía puede fijar que nadie saca divisas del país y no se pueden sacar. Cualquiera se acordará de que para salir del país, si se iba de turismo, el que tenía guita no se podía llevar encima más de $10.000. Así que mecanismos hay. El problema... Nos aplicó la baña, gran parte de la planchada del dólar esta se debe a que la baña impidió las remesas de royalty, sobre todo de que son ganancias de terreno. Mire, con apenas esa medida ya mantuvo el precio del dólar. Efectivamente. El tema es que si quieren, hay, como siempre. En el caso de las normas del Banco Central, esas son atribuciones que discute el Parlamento, que le fija cuáles son las atribuciones del Banco Central, y las normas concretas se dictan a través de órdenes del Ministerio de Economía. Es una combinación de economía con el Banco Central. En realidad, el verdadero problema del Banco Central es que debería ser un órgano de control. Y en todos los años anteriores no controló absolutamente los desastres que hicieron en la banca privada los capitales extranjeros. Sí, por ejemplo, el caso de los Romer y todo esto, es evidente que no solo no controló, fue cómplice de la evasión de moneta, de la huida de capitales, ¿no? Así es decir, que cayeron bancos por el hecho de que, por el afán de llevarse la ganancia. Jorge, perdóname, antes de que pases a lo que hace la asociación bancaria, perdóname nada. Esa respuesta perdóname, es Jorge, ¿no? ¿no? Podemos, digamos que está restringida a los acuerdos que se hacen con las distintas administraciones de turno. Claro. Yo te quiero hacer una pregunta de Gómez de San Telmo, que quedó acá. Quedó pendiente de la charla anterior con el doctor Coronato. Perdóname que vuelva sobre el tema. Siempre me nace esta duda. Ustedes dicen, bueno, órgano de control, la SIGEN, las auditorías internas, etc. Todas las auditorías que tiene el Estado. Eso no alcanzó, porque la plata se la llevaron. La deuda se creó, el banco no se puede capitalizar porque tiene papeles que no sirven para nada, etcétera, etcétera. Los créditos, porque no solo los créditos del clientelismo político, los créditos de la burguesía, de los sectores de la burguesía que tomaron al Estado como un botín. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Quién controla? Porque en la respuesta no está la gente, Jorge, no... No, eso es así. Desgraciadamente aquí en el caso de los bancarios del Nación, como en el caso de la totalidad de trabajadores, de ciudadanos argentinos, hay un problema que muchas veces se ha expresado, yo qué sé, con distintas expresiones populares, que se vayan todos o cosas por el estilo, pero en realidad hay una cuestión que hay que resolverlo en algún momento, que es si nos vamos a involucrar en la resolución de los problemas, bajo a tierra en el caso de Banco Nación. No podemos seguir insistiendo en que nosotros estamos en contra de tal cosa. Tenemos que decir a favor de qué estamos, y eso significa en el banco empezar a discutir cuál es el rol que tiene que jugar el Banco Nación. Y dentro de eso hay cuestiones muy concretas. Por ejemplo, todos los datos de lo que sucede ahí, de los créditos políticos y demás, hay que tomarlo en sus manos, como yo en alguna de las asambleas lo he planteado, de que
nosotros pedimos que se plantee la investigación para que, por ejemplo, se ejecuten a todos los deudores. El tema de cómo se utiliza el crédito del Banco Nación. Acá hay una cuestión que no se puede desaprovechar, es vamos a utilizar el capital intelectual que tenemos, que son las universidades argentinas, la UBA concretamente, la Universidad de Buenos Aires, que el nivel de formación tiene una excelencia educativa monumental. No sé por cuánto tiempo va a durar, porque si sigue la crisis educativa... Claro, pero claro, sí, crisis educativa que ahora aparece con Suverov, acusado de, claro, por un escándalo que ocultó 9 propiedades, como si fueran, no lo habrá hecho en funciones profesionales. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante, que es si se empieza a participar en la discusión de las cosas, no esperar si Kirchner va a resolver o no va a resolver, sino empezar esa discusión, que es necesaria y fundamental, porque no hay ninguna garantía. Porque hay otro punto, Jorge, que yo quería plantear, que el Banco Nación, que se dice banca de fomento, debe continuar siendo una banca de fomento, pero no de fomento de los vivos amigos del poder, como quedó manifestado acá, o negocios familiares, o negocios de grandes empresas, o el imperialismo. Pero también el Banco Nación, ¿por qué no se plantea una posibilidad de ser una herramienta? Es decir, el Banco Nación, es decir, tiene que haber un gobierno con decisión para hacer esto, de ser una herramienta de desarrollo del país, en el sentido de plantearse obras o planes por sí mismo. Es decir, hablamos de planes de tecnificación agropecuaria, hablamos, por ejemplo, un plan que signifique la reestructuración del sistema ferroviario totalmente destruido en la Argentina. El Banco Nación tendría que participar también. Por supuesto. Por ejemplo, el tema del agro. Acá hay una cuestión que es esta. Recién vos informabas, y Coronato también, que era el tema de que el Banco Nación es acreedor hipotecario de chacareros, que significan 11 millones de hectáreas de las mejores tierras argentinas. Quiero decir que es más o menos la superficie más grande que Bélgica, por ejemplo, de tierras fértiles, es decir, un país lleno de tierras fértiles. Efectivamente. Entonces, el Banco Nación tiene que separar con claridad en 2 tipos de deudores. Uno, algunos de ellos son terratenientes, o que no son chacareros, la imagen del chacarero que van a Alpargata, van en 4x4 y suelen viajar o estar la mayor cantidad de tiempo en Europa disfrutando de lo que ganan los Buenos Aires, que tienen una tecnificación similar a la... a esa gente se le tiene que cobrar, hay que ejecutarla. Pero el chacarero que realmente le fue mal comercialmente, porque este país, la etapa menemista significó la destrucción de muchísimos agentes económicos en este país, no solamente de trabajadores que están hoy, son cartoneros, sino también de empresarios que perdieron, ya sea del agro, del campo, de la industria. Bueno, con ellos el Banco Nación tiene que ir a discutir el rearmado de su empresa, a qué se van a dedicar, a hacerlas eficientes, por hacerse socio de esos sectores para poder cobrar y al mismo tiempo ayudarlo a que vuelva a ganar plata. Y no solo cobrar, sino también controlar el pago de impuestos, el pago de salario. Todo, absolutamente todo. Puede transformarse en auditor de los negocios. Se puede ayudar a que pueda tomar gente, porque el tomar gente y que se mantenga depende si hay eficiencia en los planes de producción, y si los planes de producción producen cosas que se pueden vender. Esa eficiencia se puede lograr. Bueno, Jorge, yo quería agradecerte tu presencia aquí. Esto del Nación es una lucha que debe emprender toda la ciudadanía, en especial... vos la has tomado como empleado y como viejo dirigente del banco, y hombre de los más caracterizados por tu lucha sana contra la corrupción de la burocracia sindical y contra la corrupción de las patronales que se robaron el banco varias veces, y el banco, sin embargo, todavía sigue en pie. Bueno, te reitero el agradecimiento, ya es bastante tarde, vivís lejos, así que, bueno,
nada más, no sé si Gómez usted quiere pedirle alguna otra definición al Sí, señor Mera. usted ha anticipado la despedida. Yo la verdad que me voy a quedar con ganas de preguntarle algunas cosas a Mera. Bueno, pregúntele, yo lo despedí, usted pregúntele. ¿Me autoriza usted que es... yo le tengo miedo, porque usted es un poco brutal a veces, entonces digo, a ver si todavía me excedo y Me llaman el asiático. El asiático. Jorge, se ha dado una cuestión, te la pregunto a vos porque ya tenés una larga trayectoria de lucha gremial, sindical, has sido siempre un luchador. Con el tema del corralito, se dio una situación, la verdad que para mí lamentable, porque fue lamentable ver a empleados del Banco Provincia o del Banco Nación enfrentando a la gente que iba a reclamar un derecho que la verdad estaba fuera de toda discusión, que era el derecho a retirar sus ahorros. ¿Qué pasó? ¿Qué reflexión te merece? ¿Por qué esa actitud corporativa como de alcahuete de la patronal del banco contra el cliente? Yo creo que primero separemos, porque es probable que haya habido alcahuetes, e inclusive que haya habido algunos que utilizaron al personal para que se cumpliera esto, pero en realidad los bancarios tenían un miedo bárbaro. En ese miedo bárbaro cometieron un grave error: creer que el enemigo o el que le iba a garantizar la fuente de trabajo era el hecho de que esa clientela que había traído plata al banco no retirara su dinero. Y no es así, no era así, esa era la realidad. La contrapartida de eso fue que una gran cantidad de esos tomaron como si el banquero era ese empleado que estaba detrás del mostrador y lo consideraban su enemigo. Es decir, desgraciadamente hubo un choque social creado por quienes querían ocultar la verdadera realidad, que la verdadera realidad era que en realidad trabajadores bancarios y inversores usados, estafados, tendrían que haberse juntado para encarar la discusión esta, de que tiene que haber un sistema financiero al servicio del país y que los bancos extranjeros no tienen que llevarse las ganancias como ocurrió. La crisis de todo esto es que ellos, en el momento en que empieza la crisis, el 51% de los depósitos del sistema bancario lo tenían los bancos privados, especialmente los bancos europeos. Se produjo la crisis, no tenían la plata. ¿Por qué no tenían la plata? Porque en realidad ellos fueron los agentes por el cual los grandes tenedores de dinero, los grandes empresarios sacaron todos sus capitales y los llevaron fuera del país. Por eso quebró el sistema. Y ahora hay que agregar que el gobierno de Duhalde y este gobierno también, porque tiene el mismo ministro de Economía, salió a socorrer a estos bancos transformando la deuda que tenían los bancos con los ahorristas, transformando en una deuda del Estado con los ahorristas, porque se le pagan bonos que en última instancia los paga el Estado, no los bancos que se llevan la plata. Entonces vemos como una prueba más de lo que decía Coronato y Mera, de cómo hay una gran política montada para ayudar a la banca privada, y entonces que nos hacen desconfiar muchas veces de supuestos proyectos no privatizadores del Banco Nación. Ahora sí, Jorge... Sí, yo quería agregar también. Sí, sí, no, en realidad quiero despedirme. Hay un boicot, acá yo quiero hablar que hay una rebelión, tanto Gómez, Gabriela, como Mera no se quieren ir, yo quiero despedir. Pero lo que pasa es que acá va a venir el sereno a la radio. No, hay presiones detrás de todo esto. No, Parece que viene una piba de 18. Eso es lo que pasa. Llegó el momento de las velas apagadas. Yo quería, antes de irme, agradecerle a ustedes, porque es bueno todo espacio donde se pueda charlar y expresarse con libertad, y este es uno de ellos.
Lo que sí quería a todos los que todavía nos han soportado y están escuchándonos, que yo hace muchos años que en el caso mío de Banco Nación vengo defendiendo al Banco Nación. Ya en el año 70 yo era delegado general y hicimos grandes peleas y conseguimos la autarquía financiera que sirvió hasta el golpe de Estado que destruyó todo lo que se había conseguido. Desde entonces hasta ahora el protagonismo social ha sido muy poco. Yo me siento un poco cansado, seguiré peleando, pero hay un tema que es fundamental. Solamente Argentina va a tener futuro si todos los nuevos ciudadanos, los nuevos trabajadores, los desocupados, todos aquellos que sufrimos la Argentina todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún los que no tienen dónde dormir, si no tomamos en nuestras manos la iniciativa para empezar a exigir qué cosas tiene que hacer este país, no podemos esperar que las soluciones vengan de arriba para abajo. Yo no soy optimista en ese sentido. Es decir, a las mujeres, Jorge, no las embaraza el viento. Efectivamente, son los hombres. El que es el tema que vamos a escuchar como despedida tuya, la embarazada del viento. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Haces creer ni por tu ciencia marina, esto solo a la gallina el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé los que a casa van, y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en las narices la cría. En el pecho es Isaías y en la boca Cristiniano y en los ojos a Luciano. En los cachetes a Juancho y en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. En las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Vino su madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Hemos escuchado La embarazada del viento, un tema de Constantino Ramones, interpretado por Cecilia Todd. El diletante, para los cartoneros del espíritu. Queremos aclarar algo sobre el tema antes de que Gabriela lea una pequeña cartilla. La embarazada del viento se llama, es un tema popular recopilado por Ramones, folclórico, y nosotros siempre lo hemos pasado como si fuera un joropo. No es un joropo, se llama este tipo de canción, en Venezuela se le llama gaita. Entonces ahora sí le voy a pedir a Gabriela que nos lea una cartilla que nos ha enviado una exposición fotográfica muy interesante. Sí, la exposición se llama Caipi Bolivia, Cultura de los Inmigrantes para la Integración. Es una exposición que intenta reflejar la intensa actividad cultural de la comunidad boliviana en la Argentina. En el marco de esta muestra, que se realiza en el Museo de Arte Popular José Hernández, se exhiben fotografías de Andrea Matalama Pinto, Darío Laufer y Marcus Rodler. Estas fotos, por un lado, abren las puertas a la intimidad de la colectividad boliviana,
a través de sus fiestas y encuentros sociales, y por el otro, nos permiten conocer las distintas visiones que proyectan sobre la comunidad quienes están fuera de ella, en este caso los fotógrafos. Como registros de la realidad, las fotografías hacen posible problematizar algunos aspectos de la inserción de los bolivianos como minoría en Argentina. Caipi Bolivia se presenta en el Museo de Arte Popular José Hernández desde el 7 de junio al 27 de julio. Para mayor información sobre esta muestra, pueden entrar a la página por internet bolivia.net, Caipi Bolivia, eso simplemente, y la dirección de mail es caipibolivia@yahoo.com.ar. Repitamos la dirección del museo, Hernández. Avenida del Libertador. Avenida del Libertador 2373, esto es en Capital, Museo José Hernández, Bueno, Museo sí. de Arte Popular. Seguimos escuchando a esta venezolana maravillosa que es Cecilia Todd y después volvemos con un viejo anhelo de Gómez y mío. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama. Y ahora escucharán, señores. Yo vine paraguayo solo por oír su fama. Yo vine paraguayo solo por oír su fama de cantador de Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua, la 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 la. Yo vine paraguayo solo por oír su fama. Yo vine paraguayo solo por oír su fama de cantador de Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua, la 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 la. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver, que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver, que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Kiri chiquititán, tintín, kiri chiquititán, tintín, kiri chiquititán, tintín, kiri chiquititán, tintín. Laray, la 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 la. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver, que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver, que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Kiri chiquititán, tintín, kiri chiquititán, tintín, kiri chiquititán, tintín, kiri chiquititán, tintín. Laray, la 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 la. Hemos escuchado Juan Jiménez, de Tradicional, interpretado por Cecilia Todd. Bueno, ahora vamos a un viejo anhelo nuestro, Gómez, que usted es un franco militante y activista de este tema. Usted lo llamó en aquel recordado porque nos ha granjeado muchos enemigos, aquel programa sobre el 1 de mayo, luego lo reiteró en el programa de Pompeya, la refundación toponímica de Buenos Aires. Es decir, a Gómez se le ocurrió, y yo adherí, malamente dada la hora en que se me ocurrió adherir a una idea, a un proyecto suyo, Gómez, adherí a ese proyecto de cambiarle los nombres a la ciudad de Buenos Aires, porque hay nombres realmente bochornosos. Directamente oprobiosos, que ensucian la memoria y la historia de los habitantes de Buenos Aires. Entonces, Gómez, usted había propuesto, no es una idea muy original, pero bueno, a la calle Ramón Falcón ponerle Simón Radowisky. Discúlpeme, porque yo se lo dije y usted me escucha poco. Yo propuse 2 nombres para la calle Ramón Falcón: Simón Radowisky o la calle del Piropo. Ah, claro, porque
recordamos, me había olvidado, eso sí, le pido disculpas, que Ramón Falcón también había prohibido los piropos. Eso sí, es sí. para que a veces calle, porque ella es bastante original, la calle del piropo, porque la de Simón Y Radovich. se ajusta, porque la toponimia y los predios, el piropo. los predios de la calle Ramón Falcón Así es. habíamos observado con cierta sorpresa que se prestaba al piropo, a la frase romántica, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo tengo otros nombres para traerle, Gómez, usted, Bueno. porque parece que su sabiduría de las calles se agota con la calle de Ramón Falcón. No, después le voy a decir de algunas. Bueno, está bien, lo vamos a poner a prueba, Gómez. Yo quisiera cambiarle el nombre a una calle de aquí, de este barrio. Manuel García. ¿Sabe quién fue Manuel García? Sí, bueno, tristemente célebre Manuel García, el gallego García, el que fue el que entregó la banda oriental. Bueno, fue justamente un ministro de otro gallego, de Rivadavia. De Rivadavia, Era un gallego, bueno, dejémoslo ahí. Pero hoy vamos a hablar de Manuel. Manuel García fue el ministro de Relaciones Exteriores de Rivadavia, que logró el milagro, luego de haber ganado una guerra, la guerra contra el Brasil, una guerra donde mire lo que vamos a decir, hubo militares argentinos que fueron valientes, pero hace mucho tiempo, Bueno, en el año 1826. Usted se refiere a esos que ya no existen. Claro, por ejemplo, mientras Lavalle, el general Paz, el artillero Iriarte, Claro. y tantos otros se batían en las tierras de Santana de Libramento, lo que es ahora Río Grande do Sul, y le daban buenas palizas al ejército imperial de la Casa de Braganza, sacando a las tropas invasoras imperiales del Brasil que habían invadido la banda oriental, mientras los soldados ganaban esa guerra, en un acuerdo en Río de Janeiro, el ministro Manuel García terminaba entregando la banda oriental del Uruguay, o transformándola en independiente. Lo decimos no con ansias imperiales, anexionistas. Los uruguayos se reclamaban argentinos, querían formar parte de la República Argentina. Así es. Y él, por un negocio con la Casa de Braganza, accede al Brasil, no poder dominarlo, accede a transformarlo en lo que se llama la provincia cisplatina o la banda oriental, es decir, un estado independiente, pero que en realidad no es un proyecto de la Casa de Braganza, sino del imperialismo inglés. El imperialismo inglés quería navegar las aguas del Río de la Plata y por eso no podía permitir que tanto el Paraná como el Río de la Plata permaneciera en la órbita de un solo país, sino que necesitaba varios países para dividir y reinar, ¿no es cierto? Entonces yo propongo que la calle Manuel García, de esta oprobiosa memoria de este hombre que entregado al Foreign Office, sea cambiado su nombre, así ya lo decretamos. ¿Y qué nombre le ponemos, Gómez? ¿Tiene algún...? Yo me inclinaría, mire lo que voy a decir, de poner el nombre de Eduardo Villabrile. Bueno, no sé si usted se acuerda, un viejo compañero y amigo nuestro desaparecido, militante socialista, eso por supuesto, secuestrado y desaparecido. Voto con las dos manos por ese nombre, además de un querido amigo, un viejo camarada, un gran luchador, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo. Refundamos entonces. O sea que a partir de este momento, cuando alguien tome un taxi, cuando alguien que vive en esa calle, tiene que saber que ya no existe más la calle Manuel García, que a partir de las 23:42 de este jueves, esa calle se llama Eduardo Villabrile. Y lo cual va a servir también para combatir la tristeza, como hace este tema que va a cantar Toquinho y Vinicio Morales. Escúchelo, Tristeza se llama. Peninha, pedi vou atender um pedido do Cadamano. Que ele quer que toque Tristeza. Do Haroldo? Ah, pois é. Vamos dedicar essa ao Haroldo, né? Claro. Meu companheiro de rua, meu companheiro de infância. Mesma rua, junto comigo, assim. Ah, é? É, vamos dedicar ele, que ele já se foi. Tá né? dedicado já. É.
hemos escuchado Tristeza, de Haroldo Lobo, interpretado por Vinicius de Moraes y Toquinho. No se puede quejar, Gómez, que he cambiado un poco la temática. Usted siempre se queja del aspecto taciturno de la música que yo escojo. Es una música, a pesar de que se llama Tristeza, es una música alegre. ¿Se ha fijado que hace dos programas que han cesado mis críticas? Así que... Bueno, pero yo me atajo igual. Pero Gómez, siguiendo en esta campaña eniesta que tenemos y heroica por la refundación, desigual contra fuerzas que nos superan, pero totalmente. En número, la propaganda, el intelecto, todo, sí. Todo. La altura, todo, son más altos que nosotros, más gordos. Los todo. Taxistas, encima, porque los colectiveros, todo. No se tire con los taxistas que vienen después. A ver sí, no, bueno, pero hay gente que el uso la lleva a utilizar. Claro, las palabras, los nombres de estas oprobiosos. Así vergonzosos, bochornosos. Mire, le voy a decir más, ahora que usted me dice esto. Esta columna de la refundación toponímica debe ir acompañado por una tarea monumental, que es, tenemos que iniciar un diálogo con el programa que nos continúa en la programación, que es Trasnoche Tachera. Sí. Trasnoche Tachera, para lograr la alianza con ese sector, para que cuando un pasajero en el futuro le diga calle Manuel García, el taxista le diga, perdón señor, ex Manuel García, hoy Eduardo Villarbrilla. Y por ahí podemos ir avanzando un poco. Hace bien en decir esto, Gómez, porque le recuerdo que eso que usted llamó columna posee un general, que es usted, y un ayudante de campo, que soy yo, y no hay ni soldados, no hay nada. ni artilleros, ni tamborilleros, yo convoco, aprovecho que... Es una lucha muy desigual. Aprovecho esta digresión que estamos haciendo para convocar a nuestros oyentes, a que nos llamen, a la multitud. Por ahí si le tienen bronca a una calle. Bronca a una calle, tienen algún amigo, una persona buena, un buen vecino, por ejemplo, buen tipo del barrio, le ponemos el nombre del amigo del barrio, ¿qué problema? Pero ahora le quiero mencionar un asesino. Acá en este programa hablamos 2 veces de él. Venancio Flores. Venancio Flores, que era un general, un militar uruguayo que trabajó a las órdenes de Bartolomé Mitre, del Partido Colorado, que tienen, pero el famoso degollador de Cañada de Gómez, ese episodio terrible que junto con otros uruguayos, Oces, Sandes, Paunero, otros ilustres degolladores uruguayos que contrataban los argentinos para perseguir a sus hermanos. Después de la batalla de Cepeda, cuando se retira Urquiza, un grupo de soldados correntinos quedan aislados en Cañada de Gómez, habiendo ya terminado la guerra y firmadose la paz. Este hombre, Venancio Flores, degüella sobre 300 soldados, que eran, degüella más de 100, y pone en fuga a los demás. Pero no terminó ahí su ignominia, porque después, siendo a través de un golpe que echa Fructuoso Rivera de presidente del Uruguay con el apoyo de Mitre, se establece como presidente de la República y le declara guerra al Paraguay. Ese es el comienzo de ese genocidio que se llamó la Guerra al Paraguay, de la cual Venancio Flores fue el principal, casi el desencadenante, el protagonista intrigante de toda la situación, aunque sabemos que había muchos otros intereses. Entonces, esa calle que serpentea, que va bordeando la vía del Sarmiento, como escondiéndose porque le da vergüenza, es una calle de una sola mano, de una sola vereda en algunos casos, muy angosta, oscura, que no deja penetrar la luz del sol. Oscura, sí, esa calle de oprobioso nombre, Venancio Flores, encima ese nombre, Venancio Flores, escúcheme, proponemos cambiarle el nombre y se decreta que desde ahora en adelante, es más, le digo, si a usted no se le ocurre ningún nombre, es calle sin nombre, hay que desterrar ese manchado de sangre, nombre de Venancio Flores. Pero usted tengo un nombre. Usted calle, siempre tiene alguna ocurrencia. A usted le va a encantar este nombre, porque sé que es de sus poetas predilectos, historiador, escritor, luchador, persona maravillosa.
un hombre que se permitía, la verdad, voy a decirlo así, el lujo de decir, siendo un gran poeta, un gran escritor, que nunca había ganado un peso que no saliera del trabajo de sus manos. No es poca cosa en la Argentina. Sí, ¿no? comparado con Venancio Flores. Papito. ¿Pero a quién se refiere? A mí hace... Luis Franco. Sí. Le propongo... Bueno, aquí lo hemos leído. Así es, lo hemos leído. Le propongo al insigne y querido poeta Luis Franco. Yo le acepto esa propuesta porque me ha llegado al corazón. Vale la pena emplear algunas cosas. Luis Franco fue un gran poeta. Más que nombrar una calle, quisiéramos que la gente lo lea. Es muy difícil conseguir sus libros porque es un poeta injustamente olvidado, maldito. Tuvo la desgracia de ser izquierdista, pero un izquierdista muy particular, un izquierdista que fue crítico de la URSS. Por lo tanto fue perseguido tanto por la prensa y la crítica de derecha como también por lo de sus conmilitones de izquierda. Franco apoyó la Revolución Rusa, era un hombre que había nacido a principios del siglo XX y viaja muy joven a la URSS y vuelve desencantado. Escribe un libro que se llama justamente Prometeo en la URSS, lo que le vale el repudio de todos sus ex amigos, porque en ese momento lo condenan al ostracismo. No puede publicar en ningún lado y se va a trabajar la tierra, como usted dijo, en Belén, Catamarca. Él era catamarqueño y escribió libros hermosísimos como La insurrección del poema, un largo poema dedicado al Che Guevara, hermoso. La hembra humana es un libro que recomendamos. La Pampa habla, que es un libro muy bueno, de homenaje a los gauchos y de los indios, donde leímos donde hemos nosotros abrevado para sacar temas como de las matanzas de los indios, los militares y que los militares mataban indios y gauchos, perdón, eso es lo que queremos decir. Cristina, si estás escuchando, el amigo Claros dijo, abrevamos. Bueno, muy bien. No sé a qué se refiere. Después le cuento. Bueno, entonces ahora, pero esta campaña que es muy noble de la Refundación Toponímica de Buenos Aires, tiene algo que va a referir esta canción que vamos a escuchar, porque esta canción que escribieron dos próceres de la bossa nova, Antonio Carlos Jobim, o Tom Jobim, y escuche bien, Marcos da Cruz Vinícius de Melo Moraes, más conocido como Vinícius de Moraes, o en la Argentina también Whisquicius de Moraes. Este tema, que es un tema muy lindo, lo compuso Avant la Gare, es decir, anticipándose al futuro. No nos conocía, pero lo escribió para nosotros. ¿Sabe cómo se llama este tema? No. Insensatez. Ô, Vininha, o Tom tá lá na casa, né? A gente podia cantar um negócio pra ele. Vamos fazer uma pra ele? Claro. Fazer insensatez, né? Vamos fazer insensatez. Ele vai gostar tanto. Olha, Tomzinho, essa é diretamente aqui dos estúdios de Milão para o navio que Deus na Gávea ancorou. Insensatez. Que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor.
hemos escuchado Insensatez, un tema de Jobim y Vinicius de Moraes, interpretado por Vinicius de Moraes y Toquinho. Va llegando a su fin ya el diletante. Creo que este programa le dimos un poquito de envidia a los dioses. Hemos cumplido con una de las consignas de nuestro programa, que es nada del humano nos es ajeno. Hemos tratado el tema del Banco de la Nación, los ataques que sufre, con dos caracterizados personajes que explicaron la posición, yo creo que bastante claramente. Sí. Me voy satisfecho con eso, no sé, Gómez. No, yo también muy satisfecho con Me la alegra. presencia de Coronato y de Mera. Mera, viejo amigo. Yo me quiero despedir, Claros, mandándole un saludo a nuestro ¿Por más... qué cobró esa voz militar así marcial? Porque Mandándole un voy a saludo. hablar de nuestro más persistente y agudo contradictor y crítico, nuestro querido amigo Federico Martedí. Espero, contradictionis perennium. efectivamente, espero que se esté bien, está pasando un mal momento de salud. Le deseo que se reponga pronto, le mando un abrazo, sabe que a pesar de su pertinaz y sistemática crítica despiadada a nuestro programa y nuestras personas, lo queremos, sabemos que en el Pero fondo sabe es bueno. que tuvo un problema, ¿Qué le oyente pasó? fidelísimo. ¿Qué le pasa? Él es fanático de Paul Robson. Sí. Y el programa pasado, creo que batimos el récord, tenemos otro. Debe ser el único programa de la radiofonía mundial que le dedica 2 horas completas a Paul Robson. Sí. A su historia, se lo merecía, se Sí, merecía. no, lo conocemos nosotros justo y pocos más. El diletante Federico Durmió. tenía fiebre ese día, Durmió. estaba enfermo y se quedó dormido. Me pide que repitamos el programa. Con todo gusto lo haríamos. Nuestro querido cofra de Federico se lo merece, pero no, las leyes de la radiofonía a la cual nosotros nos sometemos nos impiden repetir un programa. Lo que sí le voy a dar una buena noticia. Tendríamos que a repetir Federico. programas, los que no salieron bien. Sí, esos hay que y repetirlos. sacar los malos. Efectivamente, y a Federico, por ejemplo, dar una alegría terrible. Le podemos mandar la música que pasamos sin alguna de las sonceras que nosotros decimos, cosa que lo va a hacer muy feliz. Bueno, es hora ya de despedirnos. Nuestros amigos de Trasnoche Tachera nos están tocando bocinazos y por eso queremos agradecerle primero a Gabriela Lescano. Muchas gracias, y también al operador, a Martín Troncoso, que está ahí para hacer posible esta emisión radial. Pero lo quería... Nos olvidamos siempre, No nos olvidamos siempre, Nos Gabriela. Yo lo saludo olvidamos. siempre a Martín. No. Déjeme que Saludalo de nuevo. Salúdelo de yo nuevo. voy a saludarlo a Martín Salúdelo. Troncoso, que sin él nada sería posible. Lo digo siempre así. Hoy no tuvo la ayuda del diletantito, pero usted me hace pelearme con él, ¿no? No, pero es verdad, nos olvidamos a veces de él. Yo jamás me olvido de Martín Troncoso, nuestro operador. Bueno, y a Mónica Calderón, nuestra productora, que está siempre... Yo lo he fiel. escuchado soñar a usted con Martín Troncoso. Sí, Sí, usted. sí, es una obsesión Sí. para mí. Bueno, y nos vamos escuchando un tema también tradicional de la bossa nova, extraordinario. Escúchenlo con atención, de Antonio Carlos Jobim, los fundadores de la bossa nova, y lo repito porque me gusta el nombre completo de Vinicius Moraes, Marcos da Cruz Vinicius de Melo Moraes, que se llama Apelo, con la esperanza de que nos vuelvan a escuchar el jueves que viene. Adeus. Adeus. Nevadinho, olha, essa é pra você, viu? Essa é diretamente de Milão aí pra sua casinha na Barra. Peraí, filho, só que essa eu quero cantar. Ah, então tá aí. Canta essa pra você, canta essa compadre. Ah, claro. É? Adoro essa música. Olha o Badeco, lá vai. Ai, meu amor, não vais embora. Vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece do perdão.
Patricios, una radio con ganas.